Hola, hola, espero que estés súper bien. Bienvenido a este nuevo curso que estoy creando para ti. Esto se llama Curso Psicología Integrativa para Ansiedad y Depresión. Si todavía no me conoces, mi nombre es Wanda Benazar, soy psicóloga clínica y psicoterapeuta sistémica y MDR. Me especializo en trabajo de trauma con adultos y decidí armar este curso por todo lo que implica ansiedad y depresión a nivel global. Son una de las dos condiciones más generalizadas en este momento. Hay millones de personas con este diagnóstico y definitivamente todos los psicólogos no vemos esto desde la misma óptica y para mí era súper importante compartir desde la óptica de trauma qué significa para nosotros los que trabajamos desde ese lugar un, no te quiero decir ni un diagnóstico ni un trastorno, unas características de ansiedad y de depresión y qué es y cómo se formula en nuestra mente cuando vemos una persona que tiene estos síntomas. Y luego en la secuencia de videos que te voy a presentar vamos a hablar de características, de tratamientos y lo mismo que vamos a hablar desde el punto de vista de la depresión. Entonces el video de hoy se trata exclusivamente de que puedas entender qué es ansiedad y va a ir mucho más allá de una lista de síntomas. Te voy a contar qué es ansiedad desde cómo nosotros lo miramos, pero vamos a arrancar por lo más conocido, que es utilizar el DSM-5, que es el Manual de Enfermedades Psiquiátricas y Psicológicas, que se utiliza más comúnmente a nivel mundial, que tú puedas entender cómo es la definición y cuáles son los síntomas y los criterios que normalmente utilizan los psicólogos que tienen una orientación farmacológica o los psiquiatras. Primero te quiero contar, el DSM-5, que es este manual que te comento, tiene todos los trastornos que son conocidos o son aceptados en este momento. Y dentro de eso, la categoría ansiedad tiene muchas variantes. Pero yo te voy a hablar en este video del trastorno de ansiedad generalizada, que es el que tiene la mayoría de la gente que vive con ansiedad en este momento. Dentro de ese trastorno tú puedes encontrar cosas como trastornos obsesivos compulsivos o fobias, hay otras cosas, pero hoy vamos a hablar específicamente de trastorno de ansiedad generalizada, es cuando las cosas me dan ansiedad, ¿sí? Y vamos a hablar de eso porque es lo que la mayoría de la población tiene. Entonces voy a arrancar primero con contarte qué es lo que dice ese manual. De todas maneras, yo al final de este video, en el comentario te voy a poner un link donde tú vas a poder entrar al DCM, eso es información pública, tú vas a poder ver todos los trastornos que están descritos y todos los síntomas. Entonces, para poder llegar a este diagnóstico, un psicólogo en esta línea o un psiquiatra va a tomar 5 criterios que salen en el DSM. El primero es que la persona tiene un montón de ansiedad la mayoría del tiempo durante los últimos 6 meses en diversas actividades. El segundo criterio es que la persona tiene mucha dificultad para poder controlar los pensamientos o la preocupación o la ansiedad, como que le cuesta manejarlo. El tercer criterio es que la persona, además de la ansiedad, presenta ciertos síntomas físicos como los que te voy a mencionar. El primero es como sentirse muy inquieto o una sensación como de estar atrapado. El segundo es que se fatiga muy fácil. Tercero es una dificultad para concentrarse o que la mente se le quede en blanco. Cuarto es que suele estar muy irritable. Quinto, la persona siente la tensión muscular en diferentes partes del cuerpo. Y sexto es que la persona tiene dificultades para dormir, ya sea que no puede conciliar el sueño o que cuando duerme tiene pesadillas o duerme mal o se levanta muchas veces en la noche. El cuarto elemento es que la ansiedad, o sea, la emoción o los síntomas que acabamos de describir están interrumpiendo el funcionamiento regular de la persona en múltiples áreas de su vida. Y el elemento sexto es que toda esta sintomatología o la ansiedad no se debe a un trastorno de salud o a algún uso de algún medicamento. Entonces vamos a pausar aquí un segundo, respiremos. Entonces, esto que yo te acabo de decir es lo siguiente. Los médicos, los psiquiatras y los psicólogos, para facilitar un proceso de comunicación, han englobado en estos manuales síntomas. Entonces, por ejemplo, una persona describe esto, los agarran las descripciones y las encapsulan en una lista. Como se repite a través del tiempo, pues se dieron cuenta de que, esto es ansiedad, ¿sí? Y lo colocan en esta capsulita. Eh, Hasta aquí estamos claros en que puede ser una guía de comunicación para que nos entendamos. Pero ese es el único elemento en común que tenemos los terapeutas que trabajamos en base a trauma con el resto de los psicólogos o los psiquiatras que ven a la persona desde un punto de vista medicamentoso, médico, la palabra que quieras utilizar para eso.
La brecha que nosotros tenemos en la mirada hacia la gente es la siguiente. Nosotros no vemos ansiedad como un problema, lo vemos como una emoción regular y ahorita te voy a explicar un poco más de eso. Y que si efectivamente está perturbando la vida de la persona, o sea, efectivamente la persona tiene estos síntomas, afecta el funcionamiento y le cuesta como manejarlo, debe tener un origen, una raíz, y nuestra intervención en trauma es en la raíz del problema. Y cuando tú sanas la raíz del problema, la ansiedad se va, ¿sí? O sea, lo vemos como una consecuencia de, no un problema en sí mismo, ¿verdad? Y esta es la mirada que nosotros tenemos en trauma en general. O sea, la persona puede presentar muchísimos síntomas a nivel emocional o fisiológico, pero nosotros no lo vemos como que ese es el problema, sino como que tú tienes el iceberg, ¿sí? El hielo, tú tienes la punta que se ve en la superficie, ese es el síntoma, y lo que está abajo es realmente el problema de la persona. ¿Okay? Entonces, aquí te quiero explicar cuál es la diferencia. En otras corrientes y en psiquiatría, el enfoque está en el síntoma. Nadie mira lo que está ahí abajo, solamente la gente que trabaja con trauma y algunas otras corrientes que pueden escarbar un poquito más que no sea lo que está superficialmente. Entonces, hoy te voy a hablar específicamente de qué otra manera tú puedes empezar a ver ansiedad que no sea como te lo acabo de describir. Entonces, ahora te voy a contar cómo se ve ansiedad desde este ángulo y que tiene full validez científica esto que te voy a contar. Al final te voy a contar en la descripción todos los estudios que tú puedes mirar para ver que esto que estamos hablando es válido. La ansiedad es una emoción normal, vamos a empezar por ahí, ¿sí? Es una emoción que todos los seres humanos tenemos que funciona como un mecanismo de alerta. Imagínate que es como un botón que tú puedes tener en tu cerebro que se enciende frente a algo desconocido, frente a un potencial cambio, frente a algo que me puede dar miedo o algo que puede representar un peligro. O sea que es un botón de alerta que todos los seres humanos tenemos. ¿Por qué está ese botón de alerta en la cabeza? Me preguntarás. Y es porque la función principal del cerebro es que nosotros sobrevivamos. Entonces el cerebro hace muchísimas cosas en nuestra vida para que tú sobrevivas, ¿sí? O para que tu vida sea más sencilla. Te pongo un ejemplo. Cuando tú comienzas a manejar y comienzas a adquirir estabilidad, al principio requiere mucho esfuerzo mental, ¿sí? De estar mirando el volante, la velocidad, la palanca, los vidrios, los retrovisores, todo ese cuento. Y al principio, cuando tú tienes 18 años y comienzas a manejar, es como muy angustiante, muy estresante, mucha energía, mucha dificultad. Pero el cerebro poco a poco lo va aprendiendo, lo va dominando y lo convierte en una habilidad automática. Con lo cual, un par de años después o un par de meses después, tú puedes estar manejando y paralelamente empezar a hacer un montón de cosas al tiempo. Las mujeres se pintan mientras van manejando, hablan con los hijos, hablan por teléfono, 7000 cosas que no es que estén bien hechas, pero lo que te quiero decir es la capacidad que tiene el cerebro entonces de agarrar esa experiencia, convertirla en una cosa automática y que tú puedas hacer otras cosas. Eso es una capacidad que tiene el cerebro para ayudarte a gestionar cosas para que lo hagas mejor, para que te vaya mejor. Bueno, el tema de la ansiedad existe porque así como el cerebro puede compartimentalizar o meter en un compartimiento una función y hacerla más fácil, también tiene la capacidad de tener un botón de alerta para avisarte si hay una cosa que potencialmente te puede hacer daño, porque el objetivo final es que tú sobrevivas. Ahora pensemos en la ansiedad históricamente. Imagínate el hombre de las cavernas, ¿verdad? Y estaba en su caverna con su familia y de repente aparece un mamut en la puerta o en la entrada de la tierra, de la piedra, ¿no? De la casita esta. El mamut ingresa o trata de ingresar y automáticamente tiene que haber un sentido de alerta, un sentido de alarma y ahí es donde se enciende el botón de la ansiedad, ¿sí? El único objetivo de ese botón o de esa experiencia para la persona es que se dé cuenta que hay un peligro inminente. Tú tienes un animal y el animal puede atacar a tu familia y te puede matar, ¿sí? Entonces ahí te das cuenta que la ansiedad es una emoción normal que está ahí, al igual que el resto de nuestras emociones, porque tiene una función para nosotros. El tema es que hoy en día esa emoción está desajustada. ¿En qué sentido? Si el mamut ingresa, es una amenaza real, yo no me la estoy imaginando, mi mente no la está creando, yo la estoy viendo y físicamente me puede atacar y me puede matar. Pero hoy en día pasa que a ti te llama tu jefe por teléfono a tu oficina y tú puedes sentir ansiedad.
Porque tu mente ahora no solamente lidia con amenazas físicas, como en la época de las cavernas, sino que ahora lidia con amenazas imaginarias. Mi mente puede pensar que cuando me llama mi jefe es porque me va a despedir o me va a regañar o alguna cosa mala, ¿sí? Entonces ahí es donde tú te das cuenta que la ansiedad está distorsionada. ¿Por qué? Hay que mirar por qué para esa persona una llamada del jefe puede representar esto. Hay muchas causas por las que eso podría pasar. Pero uno de los temas de por qué la ansiedad está tan generalizada en este momento es porque se ha distorsionado. O sea, no es lo que era al principio, que era una alerta. Ahora muchísimas cosas nos generan ansiedad sin que realmente sean peligros reales. Te quiero explicar qué pasa con la sintomatología, ¿sí? Desde el punto de vista fisiológico, quiero que te imagines esto. Y esto tiene un montón de estructuras del cerebro que se ven acompañadas en esta definición, pero no tiene sentido que me ponga con la parte técnica. Te voy a explicar lo más sencillo en español. Se enciende el botón y automáticamente la alarma empieza a encender diferentes funciones biológicas porque el objetivo es tu supervivencia. Entonces, por ejemplo, una cosa que empieza a pasar muy rápido, sube el ritmo cardíaco, ¿verdad? Sube la presión arterial, los músculos se apretan y se preparan para correr o para pelear, porque estamos listos para una batalla. El estómago deja de funcionar, deja de digerir comida, se cierra de una vez, porque no necesita la utilización de sangre, sino que la sangre tiene que correr rápido en el organismo para poder correr. Entonces, cuando la gente dice estoy sudando, tengo taquicardia, me duele el estómago, estoy tensa muscularmente, la descripción que vimos al principio en el DSM, necesito que normalicemos que esa es la reacción fisiológica frente a la ansiedad. Con lo cual en sí mismo no es que es un problema, porque es una emoción sana. El problema lógicamente está cuando esto está pasando todo el tiempo y no entendemos por qué, eso es otra cosa. Pero vamos a arrancar con la definición de ansiedad, que es esto que les acabo de describir, es un botón de alerta para la supervivencia y viene acompañada de esta sintomatología que lo hace no para hacerte sentir mal, lo hace para preparar al cuerpo para la pelea, o sea, tiene una función. Y entonces pasa lo siguiente. Botón de alerta, ansiedad, síntomas, ya sabemos para qué son los síntomas. Y luego el sistema nervioso activa tres potenciales respuestas y hoy en día se habla una cuarta cuando hablamos de temas de trauma y te las voy a comentar. Tú seguramente has escuchado freeze, fly, fight y complacencia. En español, freeze, yo me congelo frente a la potencial amenaza, o sea, tengo toda la sintomatología, no es que se me va, taquicardia, se me sube la presión arterial, me puede dar dolor de cabeza, dolor de estómago, músculo, todo lo que acabamos de hablar. Pero yo me petrifico. Cuando piensas en un niño, por ejemplo, una situación de amenaza, puede ser un papá o una mamá que venía a golpear o a gritar. Y un niño se congela, se puede hacer pipí encima, se esconde debajo de la cama, en el closet, en el baño, el niño se congela. ¿Sí? La segunda alternativa es salir de la situación y físicamente salir del espacio donde hay una amenaza. La tercera es pelear. Y a veces la pelea puede ser física o a veces la pelea puede ser verbal, pero hay un elemento de defenderme. Y la cuarta, que es lo que se ha estudiado muy recientemente con tema de trauma, es complacencia. Cuando yo inhibo todas mis necesidades, deseos, emociones, me enfoco en el otro y lo complazco para obtener atención, obtener afecto, evitar consecuencias, evitar problemas, ser una figura mediadora. Piensa en un niño, por ejemplo, que tenga un papá alcohólico que viene borracho a la casa, súper agresivo, y el niño, con toda la angustia que esto le puede generar y toda la ansiedad que estamos hablando, va a tratar de tener una actitud de complacencia. Papá, ¿quieres comer? Papá, te saco los zapatos. Papá, te llevo tal cosa. Papá, te ayudo para evitar la posible consecuencia que esto puede traer. ¿Okay? Entonces, hoy en día también se incluye dentro de estas respuestas complacencia. Recapitulo, ansiedad, emoción normal que tenemos todos los seres humanos, es un botón de alerta frente a una potencial amenaza real o imaginaria. Cuando eso ocurre, el cuerpo detona un montón de síntomas para que mi cuerpo pueda acceder a una respuesta de supervivencia. Ahí donde está la sudoración, dolor de cabeza, taquicardia, temas musculares, estómago, todo eso es una respuesta normal frente al proceso de ansiedad. Y cuando hay ansiedad, el sistema nervioso elige entre congelamiento, pelear, huir o complacer. Ahora, hasta aquí
¿Se entiende? Me imagino que estás entendiendo la definición desde donde lo vemos nosotros, ¿verdad? Y surge la siguiente pregunta. Ansiedad frente a un mamut, lógico y racional, y todos los seres humanos tendríamos la misma respuesta. Eso no es un trastorno per se, es una respuesta adecuada, ¿sí? Ansiedad frente a un terremoto, una respuesta lógica, normal, natural del ser humano, una amenaza. El tema es cuando la persona empieza a sentir ansiedad todo el tiempo o en diferentes circunstancias que otras personas regulares no lo sentirían. Por ejemplo, me da ansiedad ir al supermercado, me da ansiedad ir a una fiesta, me da ansiedad hablar en público, algo de mi trabajo, salir con mis amigos, comprar ciertas cosas, o sea, actividades que podríamos decir que son regulares. Cuando la persona está presentando sintomatología y emociones vinculadas con ansiedad en todas estas circunstancias, evidentemente hay una dificultad en el funcionamiento, o sea, cae con la definición que vimos. Sin embargo, nuevamente, desde la visión de trauma, el enfoque de nosotros no es el síntoma, no es la ansiedad, ni que le baje la taquicardia ni la presión arterial. Ese no es nuestro enfoque, es qué lo originó. Y aquí es donde aparece el concepto de trauma. Un trauma es un evento que tú experimentaste en algún momento de tu vida que el cerebro no tuvo la capacidad de reprocesar, sino que se quedó congelado en el tiempo. Por ejemplo, si tú tuviste una figura de autoridad, una maestra, que la maestra fue muy agresiva contigo, que gritaba, que insultaba, en algunos casos, dependiendo de tu generación, pegaban con reglas en el colegio, ese terror que te pudo haber generado al tener 6 7 años, pudo haber hecho que tú te congelaras. O sea, aparece la ansiedad, la amenaza, entro en fase de congelamiento con 6 7 años y mi cerebro reconoce esta respuesta como una respuesta adecuada frente a la amenaza. Si me petrifico, la maestra no me pega o no me grita. Si paso agachado, no me pasa nada. ¿Sí? Entonces reconoce que esto es una respuesta de salvación. Con lo cual, este evento queda en tu mente como una cosa traumática congelada, no resuelta. Tus papás evidentemente puede ser que ni sepan y eso quedó como un recuerdo. Ahora, adelantamos al futuro 30 años posteriores. Pasan 30 años, tú tienes un trabajo y resulta ser que ese jefe que tú tienes tiene características similares a esa maestra. Capaz que es una mujer de la misma altura, parecido el tono de voz, parecido sus manerismos, cómo se maneja, y el cerebro dice, oh no, estamos en la misma situación otra vez, estamos en peligro. Acuérdate que su objetivo es que tú sobrevivas. Entonces, esto que ocurre se llama trigger o detonador. Tengo a mi jefe actual, ojo, puede ser que sea un jefe súper amoroso que no ha hecho nada, quiero hacer la salvedad, pero el cerebro asocia la estructura física, el tono de voz, el comportamiento de esta persona con este evento que me pasó que yo no he reprocesado y el cerebro lo engancha. Esto se llama detonador o trigger. Y es terrible porque la persona que no lo había sanado, este dolor o esta herida, tiene un cúmulo de emociones que le generó este evento. Las mismas emociones y sensaciones van a aparecer ahora en el momento presente. Entonces, tú estás en tu oficina y tu jefa hace algo que puede ser inocuo para otras personas, pero tú comienzas a sentir ansiedad y comienzas a sentir todos los síntomas que vimos. Y luego te das cuenta que tú estás pasando todos los días y tú no quieres ir a tu trabajo en la mañana y tú duermes pensando en tu jefa y le tienes terror a la presentación que tienes que hacer en el trabajo. Y el trabajo te da mucha ansiedad y no entiendes qué está pasando porque al resto de la gente esto no le pasa. Pero si tú vas al psicólogo y tú dices que te está pasando esto, te van a poner un trastorno de ansiedad generalizada y te van a mandar medicación. Yo quiero que tú entiendas que esto se llama trauma. Sí, es la forma más nice de decírtelo. Es una conexión. El síntoma solamente es un síntoma, ese no es el problema real. El problema real es esta maestra que te maltrató cuando tú estabas chiquito y ese dolor que te pudo haber generado con 6 7 años que no está sanado. Porque esa parte tuya que se siente igualito en este momento como te sentías cuando tenías 6 7 años, se siente supremamente indefensa, aunque tú sabes intelectualmente de que esta jefa no te puede hacer nada. La sensación es de indefensión frente a una amenaza. Ahí es donde está el evento de trauma. Si esto es un momento de y tu cerebro está explotando, quiero que puedas contestar esta pregunta. ¿Cómo nos damos cuenta si una persona tiene una respuesta de ansiedad vinculada con un evento traumático? Lo más fácil son dos cosas. Uno, vas a tener una reacción desproporcional muy fuerte, ¿sí? Tu cuerpo va a reaccionar muy rápido, muy mal. Y dos, el resto de la gente no va a responder de esa manera. Entonces tú te vas a dar cuenta que algo está pasando contigo. Si lo comparas con ansiedad frente al terremoto,
el día del terremoto todo el mundo va a tener ansiedad. Eso es una respuesta adecuada. Pero si a mí me está pasando esto exclusivamente con mi jefa y el resto de mis compañeros no se siente igual, hello, hello, tenemos un evento de trauma que no está resuelto. Y en este caso te estoy poniendo un ejemplo laboral, pero lo mismo pasa con cualquier contexto, con cualquier persona. Nosotros podemos tener miles de eventos no procesados, son eventos traumáticos. De hecho, hay un término que nosotros utilizamos que es trauma complejo, cuando la persona tiene trauma, 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 trauma. O sea, tú ves la lista en la historia de esa persona, desde que la persona nació y levantamos la historia clínica en las primeras sesiones, nosotros nos damos cuenta el nivel de trauma que la persona ha sido expuesto. Otros ejemplos donde tú puedes ver trauma, algún tema con la relación con tus papás, si hubo divorcio, si hubo maltrato, violencia doméstica, papás que se han ido, si han habido enfermedades en la casa, divorcios, bullying, dificultades económicas, mudanzas, maltrato en el colegio, tantos otros eventos que entre comillas nosotros consideramos normales, quiero que sepas que no lo son. Y no son normales porque son eventos súper difíciles de manejar, son súper dolorosos y piensa que la mayoría de la gente que experimenta esto que yo te acabo de decir es en el inicio de su vida, son los primeros 18 años, donde nosotros no hemos terminado de desarrollar ni emocionalmente ni mentalmente, con lo cual no tenemos suficientes herramientas para poder lidiar con todos estos eventos que yo te acabo de describir. Esto significa que la mayoría de la población tiene eventos traumáticos en su mochila sin resolver porque no sabe que son traumas, sino que ve la punta del iceberg. Tengo ansiedad o tengo depresión, pero no tengo idea por qué ocurrió esto, porque no conoce esta información que estamos hablando. Y ahora voy a decir la bomba del día de hoy, y no solamente que es mi opinión, hay base científica para lo que te voy a decir. ¿Por qué esto se maneja de esta manera en la mayoría de las instancias de psicología y psiquiatría? Hay dos elementos. Primero, la universidad no nos entrena para esto que te acabo de decir, esto no te lo enseña la universidad, o la mayoría de los programas universitarios no funcionan desde este ángulo, sino que funcionan desde el ángulo médico, ¿sí? ¿Y por qué funcionan desde el ángulo médico? Porque detrás de esto hay una industria muy grande, que es la industria del fármaco. ¿Okay? Las farmacéuticas están muy interesadas en que la gente consuma ansiolíticos y antidepresivos porque es un negocio multimillonario. ¿Qué es lo que te voy a decir con esto? No hay suficiente evidencia científica para poder saber muy bien cómo funcionan, ni ellos mismos saben muy bien cómo funcionan. Hay evidencia que demuestra que la mayoría de los resultados son placebo. Placebo significa que la persona, como yo le estoy diciendo, la pastilla te va a funcionar, yo me autosugestiono, yo pienso que es verdad, me la tomo y me siento mejor. Y adivina qué, no fue la pastilla, era yo con mi cabeza. Esto demuestra que no necesariamente estos medicamentos funcionan, pero hay un negocio gigante atrás de esto. Donde sí se sabe que funciona es cuando hay depresión mayor, por ejemplo, que es una persona de libro, una persona muy, muy deprimida que no se para de la cama hace meses, que no se puede ni bañar, una cosa muy grave. Ahí se ve grados de efectividad donde genera dopamina y entonces la persona se puede levantar. Pero esta opinión, y bueno, que tiene validez científica y te la voy a poner en el comentario, es importante porque esto va en contra de lo que vas a escuchar en la calle y es importante que te eduques, ¿sí? Y por el otro lado, el planteo es que estos fármacos generan dopamina. Dopamina es la hormona de la felicidad. Entonces el planteo es que te relajan y te calman y tú vas un poquito mejor viviendo. Pero la dopamina también la generan un montón de otras cosas que no tienen que ver con fármacos. Si tú haces ejercicio todos los días, si tú tomas ese sol espectacular que está ahí, si tú comes adecuadamente, si tienes vida social, si haces journaling, si haces mindfulness, si haces yoga, o sea, tenemos mil formas que están probadas científicamente que generan dopamina. Entonces, una persona que tiene ansiedad o depresión puede arrancar con eso y perfectamente además puede hacer terapia y, tú sabes, sanar el origen de este problema sin necesidad de fármacos. Así que aquí están mis 2 centavos de una opinión no muy amistosa para mucha gente, pero es lo que yo opino honestamente basada en las investigaciones que he visto y porque me interesa tener un acercamiento desde lo real y no desde el fármaco, ni ver a la gente desde una etiqueta médica, sino de mirarnos y ver qué fue lo que nos pasó, porque nadie nace con ansiedad y depresión. Aquí hago la salvedad. No hay ningún bebé en el planeta Tierra, niños de 2 años que tú ves en el parque que están ansiosos y deprimidos. Eso no existe. O sea, el ser humano no tiene eso. O sea, que tú no eres ni ansioso, ni eres deprimido, ni depresivo. Eso no existe. Eso no es una etiqueta. Yo me siento ansioso o yo me siento deprimido
y entonces hay que mirar por qué. Y para esta parte final vamos a hablar de estadísticas, sí, vamos a hablar de cuánta gente está impactando esto en este momento y vamos a leer ya lo que dice aquí. Según la Organización Mundial de Salud, en el 2023 la estadística era 300 millones de personas diagnosticadas con trastorno de ansiedad. Esto es la gente que está diagnosticada, muchísima gente más que no está diagnosticada. Y se ha convertido en una de las condiciones mentales más prevalentes a nivel global. Cuando pensamos en población más joven, UNICEF revela de 1 de cada 6 adolescentes entre 10 y 19 años tiene un trastorno de salud mental según las estadísticas del 2023. Esto significa, queridos míos, que estamos frente a una epidemia. Y el tema con esto es el siguiente. ¿Por qué esto está apareciendo ahora y antes eso no pasaba? No necesariamente es que esto antes no pasaba. Antes esto no se sabía. Entonces la gente sufría, reprimía, o sea, hacía muchas acciones o manejaba ansiedad con adicciones o de otras maneras. O sea, esto no es que es una cosa nueva, lo que pasa es que ahora es hablada y es sabida, esa es la diferencia. Bueno, esto tomó un par de minutos explicártelo. Espero que la definición sea clara y que puedas empezar un poco como a investigar y averiguar más, ya sea que esto te está pasando o le ha pasado a alguien en tu entorno. No te quedes con el criterio del DSM-5, eso no es suficiente. Hay muchísima validación que habla de lo que estamos hablando, muchos estudios científicos que no son puestos frente a la gente por lo que hablamos, porque hay un negociazo atrás de esto y ellos no quieren perder pacientes. Entonces, plantearte que tú puedes hacer ejercicio, comer alimentos saludables y tal, y hacer muchas herramientas para poder bajar la ansiedad, no es funcional para ellos, así que no lo van a poner enfrente tuyo, pero la data existe y es pública. Entonces, el siguiente video que vamos a hacer es sobre los ataques de pánico, qué son, y el que sigue es cuáles son los tratamientos para ansiedad, que no son tratamientos farmacológicos, ¿ok? Entonces, espero que esta información te sirva un montón para ti o para la gente que tienes a tu alrededor que tú puedas compartir. Por favor, haz el ejercicio de educarte, de buscar información, buscar estudios científicos. Eso está en Google, es muy fácil acceder a ello y poder entonces mirar otros tipos de información que no sea lo que manejan las masas. En los comentarios de este video te voy a dejar algunas cosas para que puedas leer. Te mando un abrazo y espero que esta información sea de utilidad. Que estés muy bien.